Liturgia para hoy sábado, 27 de enero. Santa Ángela de Merici, Virgen. Nació en Desenzano, Venecia, Italia, hacia el año 1470. Quedó huérfana a los 15 años. Tomó el hábito de la Tercera Orden Franciscana y reunió a un grupo de jóvenes a las que instruyó en la práctica de la caridad. Tuvo de la vida religiosa una idea muy revolucionaria para sus tiempos. En este periodo de lujo civil, la prosperidad económica y de florecimiento artístico del Renacimiento, se reclamaba la reforma de las costumbres y la vivencia de las virtudes y los consejos evangélicos que ella practicó. Murió el 27 de enero de 1540. Antífona. Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios, dice el Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, que la Virgen Santa Ángela nos encomiende siempre a tu bondad, para que, siguiendo sus ejemplos de caridad y prudencia, podamos mantener sus enseñanzas y crecer en la virtud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 7a, 10 al 17. En aquellos días, el Señor envió a Natán a ver a David y, llegando a su presencia, le dijo: Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre, en cambio, no tenía más que una cordera pequeña que había comprado. La alimentaba y la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa y reposaba en su regazo. Era para él como una hija. Llegó un peregrino a casa del rico y no quiso coger una de sus ovejas o de sus vacas y preparar el banquete para el hombre que había llegado a su casa, sino que cogió la cordera del pobre y la aderezó para el hombre que había llegado a su casa. La cólera de David se encendió contra aquel hombre y replicó a Natán: Vive el Señor que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte. Resarcirá 4 veces la cordera por haber obrado así y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: Tú eres ese hombre. Pues bien, la espada no se apartará de tu casa jamás, por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urías, elitita. Así dice el Señor: Yo voy a traer la desgracia sobre ti. Desde tu propia casa cogeré a tus mujeres ante tus ojos y las entregaré a otro, que se acostará con ellas a la luz misma del sol. Tú has obrado a escondidas. Yo, en cambio, haré esto a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David respondió a Natán: He pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: También el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Ahora bien, por haber despreciado al Señor con esa acción, el hijo que te va a nacer morirá sin remedio. Natán se fue a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó enfermo. David oró con insistencia a Dios por el niño. Ayunaba y pasaba las noches acostado en tierra. Los ancianos de su casa se acercaron a él e intentaban obligarlo a que se levantara del suelo, pero no accedió, ni quiso tomar con ellos alimento alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua a tu justicia.
Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Aleluya, aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en él tiene vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Acepta, Señor, la ofrenda de tu pueblo santo en la conmemoración de tus santos, y por la participación en este misterio, concédenos dar testimonio de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Si ustedes no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos, dice el Señor. Oremos. Que este banquete santo nos fortalezca, Señor Todopoderoso, para que, siguiendo el ejemplo de Santa Ángela de Merici, la caridad fraterna y la luz de tu verdad se hagan patentes en nuestro corazón y en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Oremos. Padre, concédenos tu Espíritu Santo para no temer abrirnos a la palabra de Dios, para ser testigo de que ella, visible en la persona de Jesucristo, representa un estímulo constante de crecimiento, de búsqueda de expresiones humanas cada vez más libertadoras y significativas para la comunidad que vive de cada palabra que sale de tu boca. Amén. Lectura. Marcos, en la narración de su Evangelio, está interesado en revelar progresivamente al lector la identidad de Jesús. Por eso a lo largo de él busca responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? Esta pregunta se la plantean los discípulos después de que él increpa a los vientos y al mar. En esta ocasión, diferente de la narrada en Marcos 1:27, se evidencia con mayor claridad que el reino se realiza en su persona, en su poder, en su autoridad y en su palabra, que domina no solo a los espíritus inmundos, sino también a las fuerzas de la naturaleza, suscitando un nuevo orden en la creación que se manifestará de forma definitiva en su triunfo final sobre la cruz. La naturaleza, en cuanto creación de Dios, aunque es portadora de una maravillosa variedad de flores y pájaros, de ríos y montañas, sol y lluvia, espigas y frutos que nos sorprende y cautiva, es también una realidad inhóspita, rebelde y turbulenta para el ser humano. Es, además, una amenaza temible cuando muestra sus desbordes y sus fuerzas desencadenadas. La naturaleza debe ser dominada y humanizada mediante la ciencia y el conocimiento humanos. A pesar de que pareciera ser muy difícil dicho equilibrio, Jesús, el Mesías e Hijo de Dios, se revela poderoso sobre las obras de la creación que le obedecen aun siendo seres inanimados. Para meditar. La identidad de Jesús que Marcos va revelando poco a poco como uno que posee autoridad también sobre las fuerzas de la naturaleza, nos hace entender que acoger con fe su palabra como palabra de Dios da lugar a un nuevo modo de ver las cosas, sin miedo,
y de relacionarse con ellas, tener fe, a tal punto que incluso podemos hablar de la promoción de una ecología auténtica, que tiene su raíz más profunda en la obediencia de la fe. Calla, enmudece. La enseñanza de Jesús nos anima a desarrollar una renovada sensibilidad teológica sobre la bondad y la belleza de todas las cosas creadas en Él, transformadas por el poder de su palabra y dominadas en favor de la paz y serenidad del ser humano. El viento amainó y sobrevino una gran calma, que necesita ser educado de nuevo en el asombro, en la admiración y en el reconocimiento de la belleza auténtica que se manifiesta en las cosas creadas y dominadas por su poder en favor de la convivencia pacífica de todas las personas entre sí y con la creación. Reflexionemos. Las acciones poderosas de Jesús narradas en la Sagrada Escritura me liberan del temor y de la angustia ante la posibilidad de perecer a causa de los embates de la vida. ¿Qué acciones puedo emprender para visibilizar que el creyente en Jesús es una persona liberada del temor? Oremos. Padre, qué bueno saber que los discípulos se preguntaban quién es ese hombre, Jesús, a quien hasta el viento y el mar obedecen. Así podemos comprender en su persona la revelación de tu autoridad sobre cuánto puede oprimir la vida de tus hijos e hijas y cómo gracias a tu Espíritu Santo, tú no los abandonas al poder de la muerte. Amén.